Cuando uno escucha ruina nacional, ¿qué pensará que va a suceder? Muchos dicen que va a venir un meteorito, va a caer en la ciudad, o se va a levantar la segunda o la tercera guerra mundial, o va a pasar un caos. Solamente tienen que cortarse la luz. Ruina nacional en las ciudades. Solamente tiene que cortarse la luz. Solamente tiene que haber escasez de gas. Solamente el internet tiene que fallar. No tiene que caer un meteorito ni encenderse la tercera guerra mundial. Las ciudades penden de un hilo, hermanos. Si el internet falla, hermanos, caos, ruina nacional. Cuando el Señor había dicho en Éxodo 15:26, si ustedes hicieran caso a lo que yo les digo, si ustedes hicieran caso a mis mandamientos, ninguna enfermedad ustedes tuvieran. Tengan un feliz sábado. Bien, de repente para ustedes soy desconocido, ¿no? Bueno, hermano Hernán, me da mucho gusto verle de mucho tiempo, hermana Mary. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Apolinar Castillo y yo soy de Los Yungas de La Paz, ¿no? Nací allí. Y para mí es un privilegio estar en este lugar, compartir con ustedes la palabra del Señor. Es la segunda vez que visito a este lugar. Bueno, antes de empezar, quiero decirles algo, que mi presencia en este lugar ha sido o es una respuesta que he tenido del Señor, ¿no? Bueno, la primera vez que vine, eso fue a principios de año, que también este lugar preparó unas actividades. Yo me quedé a dormir acá y yo vi que la hermana estaba limpiando después de que todo esto había quedado vacío. Entonces yo le dije, pero hermana, le voy a ayudar a limpiar porque yo me quedé a dormir acá, ¿no? Aquí atrás, ¿no? Y precisamente me dio por limpiar acá, ¿no? Aquí arriba, y me paré donde estoy ahora. Estaba todo vacío. Y yo le dije al Señor, Señor, dame el privilegio de que algún día yo pueda estar detrás de este púlpito para compartir tu palabra. Bueno, los tiempos de Dios se ha dado y me ha dado el privilegio, hermanos. No estoy por casualidad acá, sino que yo sé que ha sido una respuesta a mi oración que le hice sinceramente al Señor, ¿no? Bueno, estoy aquí muy feliz. Este ministerio que se está llevando a cabo desde hace muchos años atrás, siempre lo he estado mirando de lejos, ¿no? Desde que han estado en Calacala hasta que han llegado aquí, he estado atento a todas las actividades que han tenido, pero no he tenido la oportunidad de asistir, ¿no? Pero he visto, hermanos, que este grupo especialmente ha recibido mucha bendición del cielo, ha recibido mucha luz. He visto que han llegado siervos de Dios reconocidos, dando la palabra de Dios con poder. Pero entonces, ¿qué quiero decirles con esto, hermanos? Yo creo que este grupo es un grupo muy privilegiado. ¿Saben por qué? Ustedes van a estar, hermanos, en los primeros de la fila que el Señor va a tomar su caso. Y de repente en este lugar ya se empiece a caer la lluvia tardía, porque han recibido muchísima luz, mucha bendición. Yo el anterior mes he visitado a un amigo que estaba en la cárcel y él me dice, hermano, ya he conseguido un buen abogado y estoy esperando ansiosamente que tomen mi caso. Estoy esperando que tomen mi caso. Yo quisiera ser el primero. Dije, qué bien, hermano, te voy a ayudar con oración. Cuando el Señor dice, hermanos, que la casa de Dios va a ser primeramente llamado, es un privilegio, hermano, no es para que tengamos miedo, porque algunos dicen que nosotros vamos a ir primeramente a ser llamados para el juicio. Muchos se asustan, pero ¿por qué se asustan, hermanos? Más bien deberíamos de alegrarnos. Estamos en primera fila, hermanos, para que puedan definir nuestro destino eterno. Bien, hermanos,
El título para la meditación que hoy tendré es "Llegó la hora de probar nuestra fe". ¿Y cómo el Señor hace para que nosotros podamos saber si nuestra fe es realmente fe o si es alguna falsificación de la fe? ¿Cómo se llama la falsificación de la fe? ¿Qué definición lo da la palabra de Dios? Presunción. Parece fe, pero no es fe. La hermana Joy lo dice claramente. Presunción es una falsificación satánica de la fe. Parece fe, pero no es fe. Y muy pronto el pueblo de Dios, hermanos, incluso este grupo selecto, va a tener que pasar la prueba para saber si realmente es fe o es presunción lo que tiene. ¿O por qué motivos está siguiendo al Señor? ¿Será porque lo ama? ¿O porque tal vez hay una conveniencia? O yo no sé qué, pero eso muy pronto se va a probar. Les voy a dar un testimonio al empezar. Ustedes conocen muy bien, ¿no? Tal vez mejor que yo, cómo sucedió en la Segunda Guerra Mundial, con esto de Hitler, los nazis y los judíos. Ustedes deben saber, ¿no? Pero hay una cosa que me ha impresionado muchísimo, ¿no? Y en este momento yo les quiero compartir aquello. Una historia real, ¿no? Que es es una lección muy grande para nosotros, ¿no? Bueno, el asunto es que en aquellos tiempos no había libertad religiosa en aquel sector de guerra, ¿no? Entonces los cristianos se reunían con las puertas cerradas, de miedo y temor a que los puedan encontrar. Y ustedes saben, hermanos, cómo los trataban. Aquellos soldados los mataban sin piedad, ¿no? Y entonces había un grupo de cristianos que se había reunido en una casa a puertas cerradas. Pero de pronto, hermanos, cuando ellos estaban en medio de su culto, la puerta se abrió bruscamente. O sea, así como de una patada abrieron la puerta y entraron 5 soldados alemanes, pero armados hasta los dientes, al culto que estaban realizando estos hermanos. Y bruscamente estos hombres se pararon aquí al frente y todos de miedo y paralizados, el que estaba al mando dijo: los que son cristianos, los que dicen que son cristianos, vengan a este lado, y los que no, vengan a este lado. Así, hermanos, con palabras cortantes. ¿Qué creen que pasó, hermanos? La mayoría de las personas se fue a este lado, y como 3 personas solamente se vinieron al lado profesando su fe. Y este hombre, con autoridad, les dijo: quiero que ustedes salgan y cierren la puerta. Salieron, cerraron la puerta, y estos 3 hombres que habían quedado dispuestos a morir por su fe, este hombre, ¿saben qué es lo que dijo? Ustedes 3 vengan, siéntense aquí. Nosotros también somos cristianos y queríamos estar seguros de adorar a Dios con verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que pasó, hermanos, en este caso? Se ha probado la fe para ver quién realmente es verdadero cristiano. Y así, hermanos, el Señor va a ir probando la fe de cada uno de nosotros, porque en momentos de libertad religiosa y de prosperidad, hermanos, las iglesias se llenan, ¿sí o no? Se llenan. Por eso es que el Señor tiene que permitir que venga la crisis y aún la persecución
para ver si nuestra fe realmente es genuina. Y nosotros tenemos que pasar ese examen. Tenemos que pasar ese examen. Me voy a concentrar en algo que quiero compartir con ustedes. Hay algo, hermanos, que ha pasado en este mundo que ha sido desevolución mundial, ¿no? Yo creo que ustedes tienen en la mente todavía fresca lo que ha sucedido por los años, en el año 2020, 2021, 2022, ¿verdad? Algo el pastor Israel habló de esto, pero parece que nos hemos puesto de acuerdo, pero no, hermanos, ¿no? Les voy a hablar de este acontecimiento que revolucionó el mundo entero, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Bueno, quiero decirles, hermanos, que hay un texto bíblico que me hizo pensar muchísimo. Una vez yo trabajando allí, bueno, yo vivo en los campos de los Yungas, ¿no? Ahí, no sé si ustedes conocen Caranavi, todavía hay que subir a la cumbre y después se va al Toeni, entre las montañas, un lugar muy bonito que el Señor me dio. Después de haber trabajado en el campo, yo me senté y tiene una vista, hermanos, impresionante. Desde allí se pueden ver incluso las cordilleras de los Andes como grandes dientes que están por allí, por el fondo, una linda vista, ¿no? Y mirando allí pensé en este texto que está en Romanos, les invito a que busquen, Romanos 8:28. Les estoy hablando en el contexto de lo que ha pasado esta crisis a nivel mundial. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En esos tiempos de crisis, hermanos, donde las personas estaban, bueno, ustedes saben cómo estaban la gente en esos momentos, hermanos, y yo me senté y medité en este texto. El texto dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que el Señor nos está queriendo decir qué lección tenemos que sacar con esto, que es una crisis mundial. ¿Qué es lo que el Señor nos querrá enseñar? ¿Habrá algo escondido en esto? Porque nosotros a veces lo vemos como una desgracia nada más. Sin embargo, hermanos, aún las desgracias el Señor los permite con un propósito y con un fin. No tenemos que decir ¿por qué me ha pasado esto? Sino tenemos que decir ¿para qué el Señor habrá permitido que me pase esto? Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿y por qué el Señor habrá permitido esta crisis mundial? ¿Será que nos quiere enseñar algo? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Entonces, hermanos, me surgió algo. Y yo, sinceramente, hermanos, al final ustedes se van a dar de cuenta de lo que estoy diciendo ahora, que yo de rodillas he tenido que agradecer al Señor y decirle, Señor, gracias por haber mandado el COVID, gracias por haber mandado la pandemia. No, Él no lo ha mandado, sino que ha permitido, ¿no? Gracias, Señor, por este proceso de la cuarentena. He sacado grandes lecciones de esto. Y eso es precisamente lo que quiero compartir con ustedes. Por lo menos he sacado 4 lecciones importantes de las cuales quiero compartir y espero que el tiempo que me alcance voy a tratar de resumirlos, pero darles especialmente los puntos claves con las que el Señor ha permitido, hermanos, que suceda todo esto. Porque el enemigo es el causante de la desgracia, del dolor y la muerte, y el Señor los permite con fines de misericordia, hermanos. Eso es precisamente lo que pasó antes. Miren, vamos a dar un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero una de estas es en Génesis, capítulo 50. Génesis capítulo 50, versículo 20. Miren lo que dice. Génesis 50, 20. Hermanos, el Señor es especialista en invertir las cosas. Cuando el diablo manda para destruir, el Señor lo convierte como una bendición.
El diablo lo lanza para matar, para causar dolor. El Señor lo permite, hermanos, para un fin que nos va a ayudar. Miren, eso es lo que sucedió aquí, Génesis 50:20, miren lo que dice. Esto está en el contexto de la vida de José, después de que sucedió todo lo que ustedes ya saben. La historia de José es muy conocida, y finalmente se encuentran con su hermano, y José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aunque ustedes me querían matar, pero el Señor lo ha encaminado para bien. Y eso es lo que ustedes están viendo. Y el Señor es especialista en esto, hermanos. Y eso precisamente hizo al permitir que haya esta pandemia. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las lecciones que el Señor nos quiere enseñar. Quiero decirles, hermanos, que nada pasa por casualidad, ¿no? Nada pasa por casualidad. Esto estaba planificado, ¿no? Y no ha salido naturalmente así, ¿no? Hay algo por debajo que de repente nosotros no lo percibimos, ¿no? Han hecho un experimento, hermanos, con la humanidad. Yo le escuché al pastor Borg que dice: el propósito de Satanás para que pudiera lanzar todo esto es para ver cuánto la gente se deja controlar por el miedo. Estas personas que están queriendo controlar el mundo, hermanos, están haciendo un experimento para ver si se puede usar el temor para perseguir especialmente al pueblo de Dios. Esto no ha terminado, hermanos. Está todavía en reserva, ya lo están estudiando porque han visto cómo la gente se ha comportado en esos momentos. No ha terminado nada, hermanos. Solo estamos en un cuarto intermedio y esto va a surgir todavía con más fuerza. Por eso es que el Señor, la primera lección que quiere darnos, hermanos, al haber permitido esta crisis, es despertarnos del letargo espiritual. Porque con otra cosa el hombre no despierta, hermanos. Y ahora no solamente está dormido el mundo, hermanos. Aún las mismas iglesias que profesan la verdad presente están dormidos, hermanos. ¿Qué es lo que me dice qué es lo que me hace decir esto? Bueno, ustedes también conocen muy bien Mateo 25. Esta parábola especialmente para el pueblo de Dios que está esperando la segunda venida de Cristo. Y miren lo que dice Mateo 25, no voy a leer toda la parábola, pero es muy conocido y ustedes también lo conocen. Miren, Mateo 25, vamos a leer el versículo 6 y 7. ¿Qué dice? Y tardándose el esposo, cabecearon ¿quiénes? Todas, y se durmieron. ¿Quiénes son esas todas? Son las prudentes y las insensatas. O sea que se durmieron todas, hermanos, aún las que dicen que viven el mensaje de la verdad presente. Todas se han dormido, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasó? Después, y a la medianoche, esta medianoche está hablando de una oscuridad espiritual en la cual estamos viviendo. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quién creen que da el clamor, hermanos? ¿Quién creen que da la voz? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Yo sé que son algunos siervos de Dios que todavía están despiertos, pero el Señor también utiliza como un megáfono la crisis que estamos viendo en las noticias, en las redes sociales, en las cosas que están sucediendo en este mundo, hermanos. Los que ya somos de repente de los años 70, 80, vemos el cambio brusco que ha habido en esta generación, hermanos. Cosas que ni nosotros nos podíamos imaginar. Esto es el clamor de la medianoche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y el propósito de esta crisis es, hermanos, de que la gente, aún el pueblo de Dios, se despierte.
Y eso precisamente el Señor utiliza, hermanos, en toda generación. Por ejemplo, cuando íbamos a entrar al tiempo del fin, ¿qué es lo que pasó? En el año 1751 hubo un terremoto, hermanos, que hizo temblar 3 continentes. Y la gente, hermanos, que ese día era, parece que Todos Santos, estaba correteando de aquí para allá diciendo: el fin del mundo ha llegado. Pero no había llegado el fin del mundo, hermanos. Estábamos entrando al tiempo del fin en el año 1798. Pero antecitos de eso, en el año 1751, el Señor, hermanos, los hizo temblar, porque de otra forma no se despiertan, hermanos. Y precisamente eso pasó, hermanos, en este acontecimiento que pasó. El Señor quería que se despierten, que nos despertemos todos. Ese era, hermanos, el megáfono de Dios. Miren lo que dice acá. El Señor siempre ha utilizado esto, y su palabra lo dice. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen delante de Él. Y a mucho se ha faltado el respeto a Dios. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Todo es, hermanos, por la misericordia de Dios. El Señor nos dice: despierten, viene el peligro. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Miren, y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados y completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Así nos tiene que encontrar, hermanos, la venida del Señor. ¿Cómo dice? Estar completamente despiertos, consagrados, convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer, parecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. Y aquí viene un clamor de la sierva de Dios que dice: Dios del cielo, despiértanos. ¿Y qué tiene que hacer Dios para despertarnos, hermanos? Crisis más crisis, conflictos, pandemias y lo que venga para que el pueblo acabe de despertarse, hermanos. ¿Y el propósito, y el Señor ha cumplido el propósito de despertar? Sí, hermanos. Esa es la primera lección que podemos sacar. Voy a ir a la segunda lección. ¿Qué es lo que el Señor nos quería enseñar con esta crisis mundial? Después de despertar, hermanos, a que busquemos rápidamente a Dios y confiemos en Él. Isaías 55, miren lo que dice. Isaías 55, 6 y 7. El Señor está diciendo siempre y llamando, y miren lo que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No siempre el Señor va a estar allí. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo de oportunidad, y podemos ir al Señor. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor quería, hermanos, que lo busquemos, que vayamos a Él. En Ezequiel 33, 11 dice: yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que venga y regrese. El apóstol Pablo dice
lo mismo de repente palpando lo puedan hallar, aunque Dios no está lejos, pero vayan al Señor, que es nuestra única seguridad. Yo creo que, hermanos, ustedes tienen, todos aquí hemos pasado esa experiencia interesante, ¿verdad? Es para contar a los nietos. Nunca antes se había visto esto. ¿Se acuerdan, hermanos, en esos tiempos que las iglesias se han llenado? En esos tiempos de pandemia, en esos tiempos del COVID y de la cuarentena, las iglesias estaban, aunque yo sé que aquí en las ciudades era un poquito difícil, habían restringido, ¿no? Pero yo que vivía en el campo, hermanos, las iglesias, teníamos que poner incluso asientos afuera, incluso hasta el de corazón más duro se le ha visto allí. Yo recuerdo un hombre que todos lo conocíamos por malo y de corazón duro, llegó una moto y se sentó ahí atrás. ¿Y quién es este? ¿Qué pasó? ¿Qué vino? Pues vino tocado por la crisis que estaba pasando. Aunque por miedo, pero vinieron. Eso era el propósito de Dios, hermanos. Como dijimos, despertar no solamente al mundo, especialmente al pueblo de Dios. Y después buscar al Señor, confiar en Él y aprender a depender de Él. Y que nuestra dependencia no esté en nuestro conocimiento, en una persona o en nuestro dinero que tenemos. Y esta crisis nos han enseñado, hermanos, que las casas, los terrenos, aún la plata no servía para nada, hermanos. Y el Señor quería que aprendamos a depender de Él. Él es nuestra única seguridad. Segunda lección. Más me voy a concentrar en la tercera y cuarta, por el asunto del tiempo. ¿Cuál es la tercera lección que el Señor me estaba enseñando con esta crisis? ¿Dónde se sintió más, hermanos, el golpe de esta crisis? ¿Dónde se sintió más? Hermanos, el Señor es tan bueno, hermanos. El Señor es tan sabio que de antemano nos los había dicho, hermanos, con mucho tiempo de anticipación, pero nosotros que decimos que somos el pueblo de Dios, hermanos, yo no sé. Y el Señor ha tenido que permitir que suceda esta crisis para ver si el pueblo de Dios se da cuenta que Él nos ha dicho que tenemos que vivir en las áreas rurales. Y con la crisis de la pandemia recién hemos abierto los ojos y yo veía, hermanos, cómo la gente allí en La Paz a pie se tuvo que ir al campo, hermanos. Y por diferentes razones, hermanos. Es que el propósito, hermanos, de Dios nunca había sido, hermanos, que no solamente su pueblo, sino que las personas vivan aglomerados. Nunca era la voluntad de Dios. En este tiempo no tengo suficiente tiempo para mostrarles, pero les voy a hablar así. Ustedes conocen la Biblia, ¿no? Cuando Adán y Eva fueron creados, el Señor ya les había dicho: fructifíquense, espárzanse, no se aglomeren, llenen la tierra. Bueno, surgió un rebelde que se llama Caín, y él fue el que inventó la ciudad, ¿no? Y él dijo: bueno, pues Dios dice eso, yo voy a hacer otra cosa. Y inventó una ciudad, y pues ustedes saben que fue la maldad tan grande que el Señor los tuvo que destruir con el diluvio. Y después del diluvio, cuando Noé y su familia salieron, el Señor le da la misma orden. Y le dicen: pues ahí está la tierra, aunque no está como antes, pero bueno, fructifíquense y espárzanse. No se unan, la tierra es grande. Pero después surgió otro rebelde. ¿Cómo se llama este hombre? Vamos a ver aquí en la Biblia. Génesis 10. Génesis 10:8 dice: y Cus engendró a Nimrod. Esto fue después del diluvio. ¿Quién llegó a ser el primer poderoso de la tierra? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice a Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. En otras versiones dice, en contra de Jehová. Así como Caín, él dijo, mire, aquí mismo lo dice, en el capítulo 11, miren lo que dice. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad
y una torre cuya cúspide llegue al cielo, porque ellos pensaban que iba a venir otra vez el diluvio, pero el Señor le había dado la promesa a Noé con el arco iris y le dijo, no va a caer otro diluvio. Entonces estos no creyeron en la promesa de Dios. Entonces dijeron, vamos a levantarnos una torre alta, de repente va a venir otro diluvio, pero aquí miren lo que sigue diciendo. Cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Miren esta declaración. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El Señor había dicho, espárzanse, no se aglomeren, pero este hombre de Ninsob, que iba en contra de las órdenes de Dios, dijo, no, nosotros nos vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer una torre, vamos a ser nuestro Dios, por si fuésemos esparcidos de esta tierra. Hermanos, el Señor es tan sabio, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor hizo? ¿Qué es lo que hizo, hermano? Porque de otra forma, así en palabras, ya estaba, hermano, su mente cauterizada y nada los podía haber separado. Ustedes saben que el Señor tuvo que confundir su lenguaje y forzosamente. Y eso es lo que dice aquí en el versículo 6, miren. Ahora pues descendamos, hablando Dios, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Así el Señor los tuvo que esparcir. Por eso es que, hermanos, nunca fue la voluntad de Dios que los hombres se aglomeren en un lugar, porque la tierra es grande, hermanos. Hay muchos lugares vacíos. Y la hermana Juárez lo dice más claramente, hermanos, ¿por qué? Hay muchas razones para esto, hermanos. Miren, les voy a mostrar acá, en Evento de los Últimos Días, dice, ustedes conocen más que yo las razones, hermanos, ¿no? De las ciudades. Ya yo creo que aquí el pastor Israel también lo ha estado diciendo. En el mundo entero, las ciudades, por esto es el Señor que no quería que se levantara, sino que Él dijo, pues pueden ser colonias pequeñas, pero ciudades no. Pero bueno, finalmente el hombre se les reveló. Las ciudades se vuelven un semillero de vicio. Cada día se registran actos de violencia, robos, asesinatos, suicidios, crímenes increíbles. Una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que asaltan a los niños y a los jóvenes en las ciudades es el afán por los placeres. Muchos son los días de fiesta, juegos, diversiones y todo aquello. No voy a leer todo, pero el dinero que debería ahorrarse para mejores fines se desperdicia en diversiones muchas veces, ¿no? Hay graves disturbios y que nos aguardan, y muchas familias se verán en la necesidad de abandonar las ciudades, ¿no? Aquí dice, el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud, y estamos viendo en el contexto del COVID, hermanos. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males que se tropieza a cada paso. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio, Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitésemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo y la mente y el alma. Eso es lo que el Señor siempre ha querido para su pueblo y para la humanidad, hermanos. Ustedes saben más que yo, hermanos, las cosas que suceden en la ciudad. Ya los niños no pueden jugar libremente en el parque, ¿sí o no? Ya no pueden ir solitos a la escuela. Ya no pueden ir, hermanos. Antes de venir aquí, una señora allí en La Paz estaba, hermanos, sinceramente me rompió el corazón. Tenía las fotos de sus dos hijitos, una de 5 años y el otro de 8 años.
Hermanos, esa mujer lloraba, eran sus 2 únicos hijos y estaban diciéndose: devuélvanme a mis hijos, son los únicos que yo tengo. Hermanos, son esas cosas que se ven y muchas otras más. El Señor dice que el espíritu se está retirando ya y se están viendo cosas que ni los animales las hacen, hermanos. En el campo también sucede así, hermanos, pero más frecuentemente es en la ciudad. Ahora, estamos hablando en el contexto del COVID, no me estoy desviando, ¿no? ¿Dónde ha azotado más esta crisis, hermanos? En las ciudades, hermanos. Mientras en las ciudades estaban, hermanos, en la cuarentena más que todo. Terrible, hermanos. Los contagios en las ciudades eran masivos. Ya no había libertad ni siquiera para salir a la calle, hermanos. Y nosotros bueno, gracias a Dios que el Señor me ha dado este mensaje y yo me fui a vivir al campo. ¿Cómo estaban los niños en el campo, hermanos? Mientras en las ciudades estaban encerrados y si salías, pues ustedes sabían lo que acontecía. Estaban jugando, hermanos, al aire libre. Estaban haciendo deporte, coseteando con los animalitos. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos. ¿Es una privación salir al campo? No, hermanos, es una bendición. Y el Señor sabe lo que viene y por eso es que de antemano nos dice, hermanos, que nos establezcamos en las áreas rurales. Y cuando hemos visto, hermanos, esto, que nos han quitado la libertad, ¿a ustedes no les dice nada eso, hermanos? Nada sucede por casualidad, como les dije hace un momentito, hermanos, están haciendo un experimento para ver cómo la gente va a reaccionar. Porque si tenías que entrar al banco, ¿qué tenías que tener? Porque si tenías que viajar, ¿qué te pedían? Porque si tenías que hacer alguna cosa o aquello, algún trámite, ¿qué te pedían, hermanos? Te pedían algo que tenías que incluso estar obligado a tenerlo. No te dicen nada de eso, hermanos. A mí, ¿saben qué es lo que me dice? Que así precisamente va a ser el tener la marca de la bestia. Así precisamente va a ser, hermanos. Y el Señor nos está dando un reflejo tan pequeño para que podamos entender, hermanos, lo que viene. Así podamos entender. Pero especialmente, hermanos, lo que se ha visto en estos momentos en las ciudades es la provisión escasa de comida. En las noticias yo he visto, hermanos, que hasta han saqueado tiendas porque sabían que tenían allí almacenado cosas. Hermanos, quiero decirles que el enemigo es astuto y sabe que si algo lo funciona, él lo vuelve a usar. El enemigo siempre ha usado la tortura del hambre. Ustedes conocen la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Por qué los sitiaban, hermanos? No podían salir. Hermanos, lo que la Biblia dice es increíble, hermanos. Se han empezado a comer las sandalias de cuero, los cinturones. Aún las madres de corazón tierno han tenido que cocinar a sus hijos, hermanos. Los jóvenes, al ver que su anciano padre que estaba por meterse un pan a la boca, los arrebataban. Porque, hermanos, el hambre, ¿quién lo puede soportar? Nosotros como mayores de repente 2, 3 días podemos estar sin comer, pero ¿quién aguanta a los niños? Y ese mismo tipo de tortura el diablo lo va a utilizar, hermanos. Lo va a utilizar y el Señor nos ha mostrado esto en la pandemia, hermanos, en la cuarentena. En estos momentos, hermanos, de crisis, en aquellos tiempos, ser un agricultor, hermanos, era más apreciado y más importante que ser un militar, un abogado, un maestro, un profesor o incluso un médico. Los agricultores, hermanos, eran preciados. ¿Por qué? Porque tenían la comida segura.
Tenían la comida segura, hermano. Allí cuando yo, que vivo en Caranavi, a veces a nosotros también nos ha encontrado desapercibido, hermano. No crean que viviendo en el campo ya estábamos bien. Teníamos que ir a la ciudad a buscar algo, pero no dejaban entrar así nomás. Yo vi, bueno, en esos tiempos tenía un casito y justo habían dado plátanos, ¿no? Y yo llevé unas 3 cabezas de plátano porque no dejaban entrar si no estabas llevando comida. Y yo vi que se paraban aquí, a otros les llevaban aquí, y cuando llegó mi turno, ¿qué estás llevando? Plátano para vender. Ah, bien, pase. Y ustedes quedan, no estamos llevando nada, quédense. Hermanos, la comida era algo más preciado en aquellos momentos, la comida. Y el Señor lo había dicho antes a nosotros, hermanos, nos había dicho. Miren, en Evento de los Últimos Días, en la página 102, ¿qué es lo que dice? Dice, el Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades es mi mensaje, una y otra vez. ¿Por qué el Señor dirá una y otra vez? Porque es algo importante, hermanos. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será algo muy serio, dice. La cuarentena nos ha mostrado esto, hermanos. Esta pandemia nos ha mostrado que el comprar y vender, ¿en verdad que va a ser serio? Hermanos, por eso es que yo he dado gracias a Dios, porque yo mismo viviendo en el campo no había hecho provisión, hermanos. Y no solamente entre los hermanos, yo escuchaba a veces las radios, los medios de comunicación que no son adventistas y estaban diciendo como que nosotros nos habíamos descuidado en esto. Hasta lechuga tenemos que comprar, la lechuga que se da hasta en el jardín, pero nosotros que a veces nos hemos olvidado y despistado de todo esto, hermanos, todo lo que es para comer compramos. Y el Señor dice que cuando venga la crisis tenemos que esperarlo con una tierra cultivada, porque el asunto de comprar y vender va a ser algo serio. A veces, hermanos, hemos dejado pasar esta cuarentena así como que nada. Hermanos, el Señor nos está queriendo dar una lección. Quiere que aprendamos algo, quiere despertarnos y quiere hacernos ver la necesidad de tener un campo cultivado. ¿Qué sigue diciendo? Miren. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez: salid de las ciudades, id a los distritos rurales donde las casas no estén apiñadas unos al lado de otras, donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Bueno, yo sé que aquí hay muchos hermanos que viven en las ciudades, pero yo quiero decirles, hermanos, que las ciudades penden nada más de un hilo. El espíritu de profecía dice que cuando se imponga la ley dominical va a haber ruina nacional. Cuando uno escucha ruina nacional, ¿qué pensará que va a suceder? Muchos dicen que va a venir un meteorito, va a caer en la ciudad, o se va a levantar la segunda o la tercera guerra mundial, o va a pasar un caos. Hermanos, la ruina nacional no es necesario que venga eso. Solamente tienen que cortarse la luz. Ruina nacional en las ciudades. Solamente tiene que cortarse la luz. Solamente tiene que haber escasez de gas. Solamente el internet tiene que fallar. No tiene que caer un meteorito ni encenderse la tercera guerra mundial. Las ciudades penden de un hilo, hermanos. Si el internet falla, hermanos, caos, ruina nacional. Pende de un hilo, hermanos. Si el agua se corta,
Pero hermanos, la bendición de vivir en el campo, cuando no hay gas, ¿qué hacemos, hermanos, en el campo? Pues a cocinar como la abuela, ¿no? Con el fogoncito y a leña. Y si no hay internet, ¿qué importa que no hay internet? Y qué bendición que no haya internet. No estamos acostumbrados a eso. Y si no hay agua, bueno, ahí está el riachuelo. Si cortan la energía eléctrica, bueno, pues como las gallinitas dormimos temprano, no pasa nada. Y lo que tenemos cultivado, pues nos alimentamos con aquello. Qué bendición, hermanos, ¿no? Por algo el Señor nos dice a tiempo. Nos dice a tiempo, hermanos. Por eso, hermanos, la tercera lección que el Señor nos quiere dar es que hagamos caso, hermanos. No es fácil, yo sé que no lo es. No lo es. Sin embargo, el Señor nos dice por misericordia, hermanos. Él sabe lo que va a acontecer. En la destrucción de Jerusalén, hermanos, han muerto más de 1 millón de personas, pero los que han visto la señal, hermanos, han salido en el momento preciso y ni un cristiano murió, ni un cristiano. ¿Por qué? Porque estaban atentos a las señales que el Señor le había dado. Pero los demás, ¿qué eran? Pues eran romanos, griegos, ¿o qué eran? Eran igual judíos, hermanos, estaban en las mismas actividades de una fiesta solemne. Estaban celebrando la Pascua, sacrificando corderitos, estaban cantando al Señor, pero ¿por qué dice ahí que no murió un solo cristiano? ¿Y qué eran los demás? Eran solamente profesos nada más. Y esperemos que ninguno de nosotros, hermanos, solamente profesamos la fe, sino que podamos seguir los consejos del Señor. Me parece, hermanos, que ya hemos pasado el primer sitio. Algunos dicen que ya se viene el segundo sitio y este sitio ya no tiene salida, hermanos. El Señor dijo lo que pasó en la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo de lo que va a pasar en el fin de este mundo. Rápidamente, hermanos, voy a ir a la cuarta lección para terminar. Quiero decirles, bueno, después les voy a hablar esto del campo porque es muchísimo, ¿no? Voy a ir directamente a la cuarta lección que el Señor nos quiere enseñar con esta crisis. ¿Quiénes han sido más afectados con este virus? ¿Quiénes han sido los más afectados? ¿Quiénes han muerto rápidamente cuando han adquirido el virus? Nadie, el hermano. ¿Quiénes han sido, hermanos? Los que han tenido una enfermedad de base. A un diabético o a uno que estaba mal o débil, le cayó el virus y ¡pum!, lo fulminó rápidamente. ¿Y qué les dice eso, hermanos? ¿Qué les dice eso? ¿Qué lección el Señor nos quiere dar? Hermanos, tenemos que hacer reformas en nuestro estilo de vida. No solamente hablo en el comer y beber, estoy hablando de un estilo de vida. Usted puede ser vegetariano, pero de repente está durmiendo 2 o 3 horas nomás, igualito está transgrediendo, hermanos, igualito se está debilitando. Usted puede ser hasta vegano, pero si está con estrés, ansiedad, o si está con miedo, o si está con depresión, es un estilo de vida diferente, que no debilite nuestro cuerpo, que obviamente tienen que ver mucho en nuestro comer y en nuestro beber. Este COVID, hermanos, ha azotado más a los que tenían sangre impura. Yo no sé tanto de esto, hablaban del pH de la sangre, pero yo imagino que una sangre impura. ¿Y por qué la sangre pues estaba impura, hermanos? Pues por lo que comemos y bebemos, hermanos. Llegó el COVID, aunque uno parecía que estaba fuerte, pero igualito, hermanos. Pero yo sé, hermanos, que algunos que han respetado lo que el Señor decía, han debido adquirir el COVID.
Pero hermanos, el Señor nos ha creado con un sistema de defensa. ¿Cómo se llama eso? El sistema inmunológico. Estaba fuerte y ha podido combatir, y hermanos, el Señor nos ha dado esa facultad de combatir cualquier virus, hermanos. Pero nuestro cuerpo estaba débil y el Señor nos había dado, hermanos, un mensaje hermoso de la Reforma Pro Salud. El Señor nos ha dicho de antemano, hermanos, lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo está el pueblo de Dios ante esta tremenda luz que el Señor ha recibido, hermanos? Algunos lo desperdician, algunos lo ven hasta como opcional, ¿no? Si lo quiero lo tomo y si no, no. ¿Y saben qué es lo que más pena me ha dado, hermanos? ¿Saben qué es lo que más pena me dio? Muchos de los hermanos adventistas ya son dependientes de algún medicamento. Y yo me pregunto, ¿cómo serán estos hermanitos cuando no puedan comprar ni vender? Imagínense, hermanos, cuando en la crisis de la cuarentena yo sé, hermanos, que la enfermedad tiene, o sea, estoy viendo la realidad, no quiero que me malentiendan, hermanos. Supongamos que alguien se enfermó en la cuarentena y usted quiere llevarlos. ¿Qué hacían? ¿Qué pasaba cuando le llevaban al hospital? Ya no regresaba, hermanos, se tenían que despedir. Por eso es que el Señor quiere que esperemos esta crisis sanos físicamente, hermanos, y fuertes. Allí entra el mensaje de la Reforma Pro Salud, no solamente para darnos una salud física, sino también intelectual, y que podamos comprender la solemnidad del tiempo en el que vivimos, hermanos. Hay muchas personas, hermanos, que les ha pescado debilitados en su salud física y han tenido que despedirse, ¿no?, de sus seres queridos. Cuando el Señor había dicho en Éxodo 15:26, si ustedes hicieran caso a lo que yo les digo, si ustedes hicieran caso a mis mandamientos, ninguna enfermedad ustedes tuvieran. El Señor nos ha dado un mensaje tan hermoso, hermanos. Y el propósito de Dios es que esta crisis, hermanos, lo podamos enfrentar bien preparados. Hermanos, el Señor nunca deja a su pueblo en oscuridad. El Señor muestra paso por paso, punto por punto lo que debemos hacer. Hasta en las cosas más minuciosas, hermanos. Nos ama tanto porque somos sus hijos y está pendiente de nuestras necesidades. Lo que pasa es que nosotros tenemos otros planes supuestamente mejores y hacemos a un lado los planes de Dios. Sin embargo, hermanos, esta es la cuarta lección que yo he sacado cuando vino esta crisis mundial. Y yo dije, yo mismo, ¿no?, tengo que hacer reformas en mi vida. Va a venir otra crisis. Y en aquellos tiempos, hermanos, no vamos a poder ir a los hospitales. No vamos a poder comprar ni en las farmacias. Y lo triste que ahorita les empecé. Yo tengo familias, hermanos, una sobrinita que tengo allá. Me da tanto dolor, hermanos, que se ha hecho dependiente de medicamentos. Tiene que estar comprando a cada rato, porque si no, se muere, hermanos. Yo no sé cómo hará el Señor, porque yo sé que hay muchas personas fieles y sinceras que están en esa condición. Bueno, tendremos que ponernos en las manos de Dios. El Señor ya sabrá lo que habrá de hacer, ¿no? Termino, hermanos, con esta cita. Es un llamado que el Señor hace. Miren. A Noé le dijo que iba a venir al crisis. Noé obedeció y se salvó. Lot también recibió el mensaje y dijo, levántense, salgan de aquí, que este lugar va a ser destruido. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. No dice los que solamente tengan fe y nada más, cree solamente en el Señor y ya está salvo.
Eso hay que entenderlo, hermanos. Aquí dice que presten atención a lo que el Señor dice, se salvarán. Yo sé que la salvación es solamente por fe, pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, es el Señor de nuestra vida, o sea, que nos dirige y nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor también nos ayude. El más beneficiado de este congreso he sido yo, y le doy gracias a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.